Bueno, este 6 de noviembre se conmemora el 177 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, firmada el 6 de noviembre del año 1844. Desde entonces, nuestra Constitución ha sufrido 39 reformas constitucionales. La mayoría de esas reformas, sobre todo las últimas, se han hecho para acomodarla al poder político legalmente constituido con fines continuistas. La Constitución que prohibía la reelección presidencial y que produjo la reforma constitucional del año 1994 a raíz de la grave crisis política electoral, cuando enfrentó a dos gigantes de la política dominicana, el zorro del país, Joaquín Balaguer Ricardo, quien había nacido en el 1906, que duró todo el tiempo al lado de la tiranía trujillista, que asumió el liderazgo político a raíz del ajusticiamiento de Trujillo en 1960, que es expulsado del país y retorna en el 66, todavía seguía la República Dominicana sometida a importantes reformas. Entre ellas, la reforma que hizo el gobierno del profesor Juan Bosch, que asumió el poder en 1962, en las elecciones del 20 de diciembre, y que fue derrocado 7 meses después y produjo ese derrocamiento la conformación de un gobierno de facto triunvirato. El doctor Balaguer sale del país, es expulsado y retorna en el 66. Y desde entonces participa en esas elecciones, la gana, y se mantiene en el poder hasta 1978. No había prohibición de la reelección presidencial. Luego retorna en el 86. Fíjense que en los gobiernos primeros del PRD no prosperaron las reelecciones. ¿Por qué? Bueno, porque el PRD postuló a don Juan en el 62, gana y se produce el golpe. El PRD gana en el 78 con Antonio Guzmán, luego repite en el 82 con Salvador Jorge Blanco, pero pierde en el 86 y gana el doctor Balaguer. Se mantiene en el poder hasta el año 1996, porque en medio de unas elecciones cuestionables, ganó en el 1994. Ahí se produce entonces lo que se conoció como el Pacto de Caballeros. Y en esa crisis política, con el PRD y Peña Gómez a la cabeza, bajo la denuncia de fraude electoral, se produjeron muchas cosas en ese intervalo que llevaron a la mesa de las negociaciones al doctor Balaguer. Y en ese proceso de pugilato, el doctor Balaguer le ofreció a José Francisco Peña Gómez que dividieran el gobierno 1994-1998, que ambos gobernaran 2 años, pero que Balaguer quería los 2 primeros. Y entonces Peña Gómez aceptó, pero Milagros Ortiz Bosch, Hugo Tolentino Díaz y otros le aconsejaron que no le convenía y que no aceptara esa propuesta del doctor Balaguer. Entonces, cuando va con una contrapropuesta, el doctor Balaguer acepta recortar el periodo presidencial. Y por eso ustedes ven que nada más se recortó en lo presidencial. Y el doctor Balaguer se mantiene hasta el 1996. Y en el 96, en un proceso de acuerdo, pasa a ocupar la boleta en un acuerdo del Partido Reformista y el PLD, lo que se denominó el Frente Patriótico. Ganan las elecciones del 96 y se mantiene Leonel Fernández hasta el año 2000. En el año 2000, el presidente que gana
Hipólito Mejía, a base de dinero y de una serie de subterfugios, logró una reforma constitucional, pero no logró ganar la reelección. Y entonces pierde en el 2004 Hipólito Mejía y se encarama de nuevo Leonel Fernández. Y produce en el año 2008, entre el 2006 y 2008, una reforma constitucional. Y esa reforma, la de Hipólito, habilitó a Leonel Fernández. Y luego, otra reforma en el año 2015. Estoy diciendo que desde el año 1844, nuestra Constitución ha recibido 39 reformas. Y a nadie se le puede dudar que por ahí aparezca un presidente que quite el nunca jamás, porque esta reforma, la Constitución actual establece 2 periodos y nunca más, parecido a Estados Unidos. Por suerte, tenemos un presidente que está hábil todavía, porque cumple con ese precepto constitucional. Y por eso el presidente Abinader busca la reelección, porque la actual Constitución vigente establece 2 periodos y nunca más. Y así ha vivido la República Dominicana. Pero en la reforma de 1994 se logró las altas cortes que ustedes han visto, que se ha repartido la clase política, y para mí, el más importante, el Tribunal Constitucional. Que por cierto, a mediados de este mes de noviembre serán electos los 5 faltantes miembros del Tribunal Constitucional que salen ahora. Ya cerró, el día 1 de noviembre cerró el plazo para postulantes. Y realmente tenemos importantes magistrados, conocedores del derecho constitucional, que están postulando para ocupar la vacante o las vacantes que va a dejar el Tribunal Constitucional con la salida, sobre todo, de un magistrado de una amplia categoría, el magistrado Milton Ray Guevara, que ha dirigido el Tribunal Constitucional desde su fundación. Y entonces tenemos importantes juristas que aspiran y tenemos a otros que entraron, entre los que está mi amigo José Alejandro Vargas, ha sido un juez de primera categoría, y hay también en la Suprema Corte importantes jueces que pueden ser miembros del Tribunal Constitucional. Aquí hay algunos postulantes del Tribunal Constitucional. Tengo un gran amigo que aspira ahí, Pedro Iber Mateo. Fue fiscal y procurador de San Juan de la Maguana. Un joven profesional de amplia trayectoria, de buen desempeño como fiscal y como procurador. Y ojalá que el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando ya vengan las evaluaciones finales, es el organismo que escoge a los miembros de las altas cortes y del Tribunal Constitucional. El día 7 de enero es el Día del Poder Judicial y es una fecha histórica para el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, porque como han dicho los compañeros del programa al inicio, la Constitución es el marco jurídico de una nación. Y entonces la nuestra, en algunos casos, incluso en este gobierno, se ha violado la Constitución. Porque varias sentencias del Tribunal Constitucional, cuyas sentencias ya son inapelables porque es el más alto tribunal, lo que muchos llamaban el Tribunal de Alzada, esas sentencias las están desacatando. Y voy a poner un caso, por ejemplo, el general Dipré fue puesto en retiro violando principios y preceptos constitucionales. Y el Tribunal Constitucional conoció su caso, falló en su favor y no lo han reintegrado. Por lo tanto, es un desacato a la Constitución y a una sentencia de un tribunal de la categoría del Tribunal Constitucional. Y así hay varios casos. De manera que la única garantía
para la defensa de esa Constitución que tenemos es el Tribunal Constitucional. Por eso, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un gran rol y es llenar las vacantes del Tribunal Constitucional con juristas de sobrada capacidad, de ética y sobre todo de conocimientos constitucionales para que el país pueda seguir trillando el camino de la institucionalidad. Feliz día para todos, nos vemos mañana. Del garrote ha llegado a ustedes como una cortesía de Ortoimplante Centro Dental Dr. Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en ortoimplante. En pantalla uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo $485. Estamos ubicados en la zona metropolitana, en la autopista San Isidro, en los jardines metropolitanos en Santiago. Ortoimplante, hacemos que sonrías más.